Bienvenidos a Desvendando Noticias. Queremos traerles este tema de la tumba de San Pedro en el Vaticano porque está muy conectado a la astronomía. Pero antes de eso, obviamente vamos a ver qué se dice, ¿no? Y nos encontramos un bloguero, una persona que hizo su visita y me pareció una manera excelente de documentar su experiencia. Porque revisé, digamos, artículos de Infobae, de La Nación, varios que tratan de hablar de ese tema y es lo mismo. Es como, ¿qué se puede decir? Como secretismo, ¿no? Entonces, esta persona pareciera que tiene algún trasfondo religioso, pero él comparte sus impresiones de la arquitectura que está viendo porque paga para poder ir a este lugar, a la tumba del Vaticano, debajo de la basílica, donde en un nivel tercero, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, el nivel tercero es donde está lo que es la basílica, ¿no? El nivel segundo es un nivel subterráneo, que es donde supuestamente se entierran a los papas, y hay un nivel primero, que fue el que se encontró, donde se afirma que se enterró al apóstol Pedro. Pero entonces levantamos la pregunta, y yo sé que esto puede ser muy chocante o puede traer un poco de disonancia cognitiva para gente que todavía abraza la religión muy fuerte. Bueno, ¿qué tal si el Pedro no existió y es un constructo alegórico de lo que representa un grupo de personas, un momento en la historia? Y vamos a ver al final qué es probablemente lo que pasa. Pero igual queremos leer lo que una persona va ahí y digamos que lo que experimenta, lo que expresa de lo que está viendo, porque también tiene fotos, ¿no? Ok, entonces por ejemplo acá, bueno, ahí tenemos esta foto que la tomamos del artículo, y ese es el artículo, vean, viajes.chavetas.es, creo que es un español que va al Vaticano, y el título que le da a su blog es Necrópolis Vaticana y tumba San Pedro, entrada de visita real. O sea, le está diciendo, yo fui, estuve ahí, saqué fotos, de hecho pone fotos de su boleto de entrada. Entonces, eso pues da mucha validez a lo que él está observando, ¿no? Así es que bueno, empezaremos por acá. Desconocido por la mayoría de los visitantes del Vaticano, en el subsuelo de las tumbas papales, visita posible desde la Piazza San Pedro y de la maravillosa basílica, se encuentra uno de los secretos mejor guardados por la historia. Scavi Vatican, o las excavaciones de la necrópolis bajo el Vaticano, es una de las visitas más fascinantes que pueden realizarse y que da acceso al lugar donde fue enterrado el apóstol más destacado, la tumba de San Pedro. Ahora, la palabra necrópolis, él va a explicar para allá, es un tipo de cementerio sagrado, ¿no? Eso fue lo que usamos para nuestra miniatura, donde les estábamos hablando de lo que es la basílica. Ahora actualmente es un nivel tercero, hay un nivel segundo que es subterráneo, y hay otro todavía más subterráneo, que es el nivel 1, donde supuestamente está la tumba de el apóstol Pedro. La necrópolis vaticana no es una catacumba más, es una joya escondida que forma parte de los ineludibles que ver en Roma. Una visita sobrecogedora que no decepciona. Entre estrechos y oscuros pasillos se nos permite contemplar centenares de mausoleos cristianos y paganos, mientras seguimos un camino ascendente que sube, siempre bajo tierra, la colina vaticana. Vean el término la colina porque lo va a explicar más adelante, que pareciera que el nivel del suelo estuvo como en una colina bajando, así vean, no es completamente plano, lo cual explica muchas de las construcciones de las cuales traemos en los temas de Tartaria, que se construyen como en una cima o parecieran estar incrustados, pero de alguna manera se nivela el piso para que quede completamente nivelado, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra. Durante siglos, la fe de los cristianos ha alimentado la verdad de que el Vaticano, y en concreto su basílica, reposa sobre la tumba de San Pedro.
Tanto el nivel 2, tumbas papales, como el nivel 3, Basílica de San Pedro, son mundialmente conocidos por los turistas, pero ¿qué es de ese nivel 1? Que es el que estamos hablando acá, ¿no? Nivel 1, esta parte que es como una capa primera de la parte subterránea que se conoce, ¿no? Decimos que se conoce porque ¿qué tal si hay más cosas abajo, ¿no? Que no nos van a contar, obviamente. Ven una foto del lugar. O sea, él va, toma la foto y nos muestra este contenido, ¿no? Dice, bueno, acá está esta foto, está muy interesante, o sea, se ve vieja, ¿no? Me llama la atención las formas, digamos, cóncavas, ¿no? Quizá tengan alguna función con sonido, ¿no? Allá abajo. Después acá nos muestran un ladrillo pues muy antiguo, ¿no? Muy antiguo. Ven acá la forma de arco al fondo. Entonces son las fotos que él toma, que yo no he visto en ninguna otra publicación oficial o de periódico. Entonces se nos hace interesante y muy válido que las muestre así como las pone, ¿no? Entonces dice por acá, desde que Constantino sepultara esta necrópolis bajo la plataforma sobre la que construiría su basílica, allanando el valle. Por eso es una necrópolis y no catacumba. Entonces, al parecer, Constantino es el que manda a aplanar, a allanar todo esto así en forma plana, porque al parecer esto está como una colina y va para abajo. Pero igual, eso en términos de lo que hemos analizado en otras investigaciones, se repite, ¿no? El poner una estructura encima de lo que ya estaba construido antes, tenés que nivelar el terreno, restaurar quizá, o construir encima, ¿no? Pero aquí nos están diciendo que Constantino hizo eso. Los siglos pasaron y el recuerdo de lo que está abajo de la basílica se desvaneció por completo. Al parecer, la gente se olvidó. No fue hasta 1939. Esto es interesantísimo porque si te pones a pensar en lo que cuenta la historia oficial, nos devuelven al año cero, ¿no? Hace 2000 años. Por ahí los tiempos de lo que pasó ahí en Roma en este caso. Pero no fue hasta 1939. Cuando unos trabajadores que excavaban los cimientos de la tumba para el fallecido Papa Pío XI redescubrieron la necrópolis vaticana. Entonces, como estaban construyendo o excavaban cimientos para una nueva tumba de un nuevo papa, se dieron cuenta que habían cosas abajo. Y este es un patrón que lo vemos muchísimo, ¿no? Que de repente están renovando algo, hacen un hueco porque están tratando de meter tubería y de repente, sorpresa, hay algo que está abajo o más abajo, ¿no? El Papa Pío XII ordenó la excavación del lugar, pero la mantuvo en secreto por si la tumba de San Pedro no fuera encontrada. Los trabajos eran muy complicados, pues el área a excavar se encontraba justo debajo de la basílica y esta no debía ser dañada. Fue en 1950, ahora vean la diferencia, casi 11 años después, fue en 1950 que Pío XII finalmente anunció el descubrimiento de la tumba de San Pedro. Y en 1968, o sea, 18 años después, el Papa Pablo VI anunció que los restos del famoso apóstol fueron encontrados. Ahora, ¿por qué tanto secretismo desde estos años para finalmente afirmar que ahí estaba en el 68, ¿no? Que es lo que vamos a tratar más adelante en este programa. Las conexiones astronómicas y astrológicas del personaje Pedro están por todo el cielo. De ahí que cuestionamos la existencia del personaje como tal, un concepto, una alegoría probablemente, como pasa siempre con todos estos temas religiosos y bíblicos. Dice por acá, experiencia real de una visita guiada a la necrópolis vaticana. Desde el año 2006, esta necrópolis está abierta al público, aunque de manera muy restringida. Apenas 250 personas pueden entrar. Y se establecen unas enormes medidas de seguridad y de conservación de alta tecnología que sorprenden al visitante. Entonces ahí él, de hecho, eso me pareció excelente, muestra el boleto donde él pagó para ir a ver la visita o hacer la visita, ¿no? Ahí te ponen el sello, todo está en italiano.
Vean la imagen donde se ven los 3 niveles. Bueno, aquí te ponen solamente 2. Ahí está en italiano. Es evidencia de que él estuvo ahí. Y bueno, nos parece pues muy válido que haya hecho esto, ¿no? Después, no es una visita recomendada para personas que sufren de claustrofobia o tengan problemas de salud que se puedan agravar a causa de las condiciones especiales de temperatura y elevada humedad del lugar. Ojo con el tema de la humedad. Hay estancias en que la temperatura sube y la humedad está por las nubes. Entonces, al parecer, la temperatura sube, sudas muchísimo allá abajo y las personas que no les gusta eso es mejor que no vayan, ¿no? La visita comienza por la salida de la Basílica de San Pedro por el interior de la columnata izquierda de la Ciudad del Vaticano en la vía Pablo VII. Hay que ir con la reserva previa y dársela a la Guardia Suiza, que nos indicará por dónde tenemos que ir a la Scavi Uffizi o Uffizi para recoger nuestros bonos, así como unos guantes de plástico para no tocar nada. Ahora, esto lo marcamos porque es una entrada. No sé qué significa en italiano o no sé si será latín, pero acá está el señor, el que escribe el blog, detrás de lo que es la basílica. Y acá nos dice Ufficio Scavi. Es como la entrada donde se empieza el acceso, ¿no?, hacia estas partes subterráneas de la Basílica de San Pedro. Con un máximo de 12 visitantes por grupo para preservar la necrópolis, 12 visitantes por grupo y una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos, comienza en Scavi Uffizi y recorre desde el este a oeste más de 70 metros de lo que en su día fue esta gran vía romana. Ahora, se me hace curioso que la persona llame esto vía romana. ¿Qué estará pensando él cuando nos dice vía? Por eso decimos que muchas de estas ciudades, edificaciones, probablemente ya estaban marcadas los diseños, ¿no?, de dónde va a ir un pasillo, una calle, una carretera, un sendero, como queremos llamarle, ¿no?, construirse encima, y después el segundo nivel arriba va a respetar esas marcas, ¿no? Y hace también el mismo pasillo donde estaba el pasillo de abajo, ¿no?, o la calle o lo que fuera. Aunque hay más de 300 metros, que se convirtió en un cementerio construido en la ladera sur de la colina vaticana, junto al circo de Calígula. Estremecedores sepulcros, panteones, tumbas tanto paganas como de cristianos muertos en la persecución de Nerón abarcan nuestro alrededor. Realmente misterioso e inquietante, ¿ok? Después acá, ahí está, nos muestra esta imagen que es como el monumento donde te dice que ahí está Pedro. El punto fuerte de la visita es la que se supone fue la tumba de San Pedro, en la zona más oeste. Una cripta con una inscripción que dice Pedro está aquí. Junto a ella hay unas cajas transparentes con restos de huesos de los que no hay seguridad absoluta de su identidad. ¿Será nada más para ilustrar? Y son huesos hechos en China. Puede ser, ¿no? Allí podemos observar el trofeo de Gallo, el muro de los grafitis, el cofre de Constantino. Acá está esto. Él lo pone y aquí con más detalle, ¿no?, de cómo se ve con iluminación. Pero igual nos llama la atención esta forma de arco, como si esto hubiera sido una puerta aún más subterránea, ¿no? Esto sí llama la atención. Después las capas arriba de lo que fueron ladrillo rojo también, ¿no? Entonces podría ser que esto fue algo antes, ¿no? Pero al tener que construir encima, lo convierten en necrópolis, en este caso, ¿no?, un cementerio sagrado. Y quizá con cada nivel que hay que cubrir, se convierte en el necrópolis de esa era, no sé. Porque eso de construir capa por capa nos sigue resonando más en cuanto a las civilizaciones que han estado, ¿no? Después, esos son los huesos que estaban diciendo que se duda de su procedencia, ¿no? Acabamos subiendo al nivel 2, o sea, ya ahora sí él va ascendiendo, pues estuvo en la parte de abajo
Ya va subiendo al nivel 2. Las tumbas papales. Viendo la capilla clementina y sin hacer cola, pudiendo observar la tumba de Juan Pablo II, así como la base sobre la dormiría Pío XI, y que nunca lo hizo debido a este hallazgo, donde a través de una rejilla se puede intuir uno de los panteones del subsuelo. Bajar aquí ha sido posiblemente una de las visitas más escalofriantes y fascinantes que hemos hecho en mi vida, por su significado, un viaje por la historia, a la Roma imperial. Para nosotros una visita completamente imprescindible y 100% recomendable. ¿Okay? Entonces él pues expresa esto que es escalofriante pero a la vez fascinante. ¿Te quedas con las ganas de más? La necrópolis de la Vía Triunfalis. No tiene nada que ver en cuanto a significado histórico y relevancia, pero desde 2014 una segunda necrópolis bajo el suelo del Vaticano ha sido abierta al público llamada Necrópolis de la Vía Triunfalis. Se trata de una pequeña Pompeya sepulcral donde previa reserva, tenés que hacer una reservación en la página web ahora y pues enseñar todo esto. Dice por acá, grupos máximos de 25 personas, se pueden conocer más de 200 tumbas sepultadas, entre ellas la de 2 artistas famosos, la muñeca de una niña, pequeñas lucernadas de aceite o hasta una plataforma de cremación, en lo que se convierte en otra visita imprescindible. Y él ya va cerrando el artículo que él escribe o el blog. ¿Por qué visitar la necrópolis del Vaticano? Es un imprescindible. Y aquí te pone un poco de programación, ¿no? Dice, han pasado ya más de 2000 años desde la muerte de San Pedro que, según cuenta la historia, qué bueno que él lo diga así, según cuenta la historia. Sí, según la historia. Murió a manos de Nerón. Sabemos por la historia que Nerón persiguió a los cristianos y era un maniático que incendió Roma, echando la culpa a los cristianos. Perseguir a los cristianos era una justificación del incendio de Roma. Ahora, estos incendios se repiten y se repiten, ¿no? En diferentes ciudades. Bueno, acá Nerón al parecer es el autor de esto, ¿no? Tuvo lugar una matanza de cristianos, entre ellos San Pedro, al que martirizó en el circo de Calígula. Este circo lo había empezado a construir Calígula y lo terminó Nerón. El circo, que se llamó de Nerón, está al lado del monte Vaticano. ¿Ok? Ahora, esto podría ser astroteología. Ahorita les mostramos cómo llegamos a esa conclusión. Pero bueno, queremos mostrarles que se habla, digamos que oficialmente, lo que una persona quizá un poco con esa programación religiosa y histórica está expresando, pero sin imponer nada, simplemente está diciendo lo que él piensa, así lo que está sintiendo, como para tenerlo de contexto. Hay una foto más. Dice la tradición, a San Pedro lo crucificaron cabeza abajo. Ahora, vamos a ver cabeza abajo. Y después fue enterrado en una necrópolis y olvidado en el tiempo. Pero, ¿dónde lo enterraron? A los alrededores de dicho circo se enterraron calles y calles de cristianos perseguidos durante el siglo I, durante el siglo II y III. Además, se empezaron a hacer panteones de gente rica y pagana que enterraba ahí a sus familiares y esclavos. La tumba de San Pedro era una tumba más bajo el suelo del valle. Qué interesante que nos digan de que se enterraron calles. Ahora, podría ser una metáfora, pero volvemos a los niveles de construcción, ¿no? Dice por acá, fue entonces en el siglo II cuando sobre la tumba de San Pedro se erigió un trofeo, el trofeo de Gallo, cuyo croquis es similar a este de arriba. Gallo fue un presbítero romano del siglo II que, según narra Eusebio de Cesarea, le dice, yo puedo indicarte el trofeo de los apóstoles. Si vas al Vaticano o a la Vía Ostiense, encontrarás el trofeo de los que han fundado esta iglesia. Se llama la sepultura trofeo porque la tumba recuerda que ese que murió va a resucitar y que al ser mártir ya triunfó porque se ganó el cielo. Por eso tropaio o trofeo. Este trofeo sufrió algunas transformaciones con el paso del tiempo. A su derecha se construyó otro muro, denominado Muro de los Grafitos, por las numerosas inscripciones que tiene, y en el lado opuesto se añadió otro muro, denominado Muro S, quedando cerrado. Y ya esto aquí nos pone una imagen de eso, más o menos, nos dice es como una
maqueta lo que es el trofeo. Creo que es esta estructura. El verde sería el muro G, que no lo vemos. Bueno, después, en fin, esto sería el trofeo sobre lo que fueron estos niveles, ¿no? Después acá dice él, fue en este momento de la historia cuando apareció Constantino, en agradecimiento a Cristo, que según él le había dado la victoria, se convierte al cristianismo y da paz a la iglesia en el año 313, edificando una serie de templos cristianos. Ahora, con lo que sabemos de toda la temática de Tartaria, esto de hacer edificaciones en serie puede ser toda una operación de encubrir construcciones que ya estaban, ¿no? Y pones la nueva catedral, la nueva basílica. Uno de ellos fue la basílica en honor a San Pedro. Sobre su tumba, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta frase de la Iglesia Católica? Para los que estuvieron en algún momento ahí. Pero ¿por qué Pedro piedra? Y ya vamos a ver por qué. La necrópolis quedó sepultada durante la construcción de la Basílica de Constantino, que el emperador, que inició la construcción de una monumental iglesia de 5 naves, crucero y ábside sobre el sepulcro de San Pedro, una escalinata y un cuadripórtico donde debían detenerse los no bautizados, completan el conjunto. El circo neroniano se fue deteriorando paulatinamente al utilizarse sus materiales para la construcción de la nueva basílica. Entonces todo apunta a construcción encima de lo que ya estaba, restauración, construcción de encima. Y en este caso, cuando se habla de Constantino, te allana, te aplana el terreno y construye encima, ¿no? En poco tiempo esta se convirtió en el centro de atracción para la ciudad. Para la realización de esta monumental edificación, Constantino tuvo que enterrar todos los panteones, necrópolis y sepulcros bajo una enorme plataforma y rellenarlas de tierra. Esto es debido a que el Valle del Vaticano no era plano y que hubo que allanarlo, como se puede ver en el siguiente croquis. Como les estábamos diciendo al principio, ven que acá va descendiendo en la colina, va descendiendo poco a poco. Entonces él tiene que enterrar todo esto, aplanarlo o rellenarlo, y encima se construye. Ahora, esa construcción, de manera como vas a acomodar las cosas, siguen lo que está diseñado ya abajo, dónde hacer un pasillo, dónde poner un ala, dónde poner la otra. No tienen que, esto de que supuestamente hubo arquitectos, probablemente los arquitectos fueron, bueno, miremos lo que ya está abajo, delineado, y construyamos hacia arriba, respetando los pasillos, respetando las formas y ese tipo de cosas, ¿no? En estos momentos de la historia, como se intuye perfectamente en la visita, la tumba de San Pedro se encontraba envuelta bajo el trofeo de Gallo, con sus 2 columnas y su asimetría debido al muro de grafitis, el muro rojo, el muro G y S, el cofre de Constantino. Desde aquí, lo que todos conocemos, con el paso de los siglos, sobre el cofre o memoria de Constantino se edificaron el altar de Gregorio Magno, el altar de Calixto II, el altar de Clemente VIII, cubierto después por el baldaquino de Bernini bajo la grandiosa cúpula de Miguel Ángel, principal atracción de la basílica. Entonces acá nos está hablando del trofeo de Gallo, que es esta, lo cual no sé si es como una maqueta, hasta que acá él lo menciona, sellan esta parte, no sé si él tuvo acceso, porque esto sí no parece como que eso fuera una construcción, fuera más una maqueta, ¿verdad? Por lo menos así se ve, o no sé si lo diseñaron de esa manera. Ahí está el trofeo de Gallo. Luego, acá está ya la persona que hace el blog, una vez más dentro de la basílica, y ya estamos llegando al final. Vean, esta foto la puso como de lado, pero sí se ve aquí la parte curviada de lo que es uno de los pórticos o arcos, ¿no? La necrópolis cayó en el olvido. La fe cristiana era tan fuerte como para creer fielmente en que en los cimientos del Vaticano se encontraba la tumba de San Pedro, como así decía la profecía. Pero fue en 1939 cuando ocurrió un hecho que cambió el transcurso de la historia. Cuando, como dijimos antes, con la preparación de los cimientos de la tumba de Pío XI, se redescubrió de nuevo.
Fue Pío XII el que se le atrevió a dar el paso, aunque siempre en secreto, de iniciar la búsqueda de los restos de la tumba de San Pedro. Después de los hallazgos arqueológicos, la excavación, por miedo a deteriorar los restos, se inició por los laterales en lugar de hacia arriba, al revés de cómo se suele hacer con los restos arqueológicos. Y de muchos años de estudios se llegó a la certeza, y lo marcamos con rojo, ¿de verdad certeza? De que la tumba de San Pedro había sido encontrada. Ahora, la tumba, o sea, yo puedo tener una tumba con una leyenda de hace muchos años atrás, pero que una persona existió y que esté enterrada ya debajo, ya eso es otra historia, ¿no? Ahora, puedes hacer un monumento diciendo que es una tumba también, ¿no? El Papa Pío XII, en el radiomensaje de Navidad de 1950, afirmó: hemos encontrado la tumba de San Pedro. Y el Papa Pablo VI mandó que los restos del apóstol permanecieran en el mismo lugar donde habían estado durante siglos a la veneración de los fieles. O sea, creo que no hubo nunca una excavación, si es que andaban buscando huesos o algo así. No, dejémoslo ahí, que se quede ahí. Eso me suena a que tal vez había un monumento que decía algo de Pedro, o de Simón, o de Cefas, que vamos a ver ese nombre, y entonces dicen que fue, y ya no excavaron más para saber qué había debajo, ¿no? O tal vez sí, y no encontraron nada, y después inventaron de que todavía están los restos, ¿no? Bueno, ¿vos qué opinás? Cuestión de fe. Seguramente, independientemente si es creyente o no, el viaje por la historia es que los que más nos han aportado en los últimos tiempos. Y tú te animas a bajar a los subsuelos del Vaticano, y ahí termina el artículo. Ahora, leemos todo esto porque nos parece que la persona que lo escribe con un poco de programación, un poco de sinceridad, hace preguntas, ¿no? Comparte fotos válidas, ¿no? No las hemos encontrado en ningún otro artículo. Entonces, pues le da mucha validez. Ahora, ¿qué pasa con Pedro, el personaje Pedro? Ven acá. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ahora lo sabes. Cefas es el nombre que Jesús le dio a San Pedro y significa piedra. Van a escuchar a muchos sacerdotes diciéndote que Pedro y Cefas es el mismo nombre, que uno es griego, que el otro es más español, que es el significado, que los dos son igual. Pero tenemos así, ¿por qué tres nombres diferentes? Simón, Pedro y Cefas. Ahora, hay una constelación que se llama Cefas. ¿Ok? Me fui al año 0, digamos irnos al año 0, al año de Jesús según el calendario gregoriano, ¿no? Para saber cómo estaba el cielo configurado. Ven acá donde estoy, me fui a lo que es Roma, Italia, porque es muy importante qué veían ellos en el cielo. Ven esta constelación. Cefeo en inglés es Cefas. Esta constelación. Y vean qué interesante, está, bueno, la dibujan con un bastón, ¿no? Como sentado. Ahora, esto es muy clave en lo que va a significar Pedro, porque está representado en el cielo también como una historia astroteológica. Pero quiero ponerles un video de un segmento, es un segmento pequeño de minuto y medio, que lo habíamos hecho en otra presentación, Santos Bonacci. Ahora, Santos Bonacci tiene muchos errores que hemos tratado de clarificar cuando hemos hecho videos de él, pero en este creo que está explicando muy bien el origen que tiene Pedro astrológicamente, y después vamos a tratar de explicarlo también con Stellarium, ¿no? Así que tenemos a Simón, Pedro, y su suegra tiene fiebre. Bueno, el otro nombre de Simón es Cefas. Y notarás que Cefas en Piscis también se está fusionando con Aries, como ves, así es como funciona. Entonces, Cefas está aquí, y Cefas es otro nombre para el apóstol Pedro, ¿verdad? Y Andrés sería Andrómeda. Así que estos están en los primeros capítulos de Marcos, ¿verdad? Tratando con el sector Marzo-Aries. Así que en la mitología, Casiopea era la esposa de Cefas y la madre de Andrómeda, con quien Perseo se había casado después de liberarla de la roca, a la que había sido encadenada por el dios del mar Poseidón. Casiopea finalmente fue trasladada al cielo por sus enemigos, las ninfas marinas, pero debido a su vanidad y arrogancia fue colocada tan cerca del polo que parece estar tumbada boca abajo, pues la madre de la encadenada a la roca, mira, Casiopea, fue encadenada a la roca. Bueno, la roca es Cefas, Pedro se llama la roca,
es Casiopea, por lo que la que está encadenada o casada con la roca, Pedro, es Casiopea, la mujer reclinada. El esposo de Casiopea es Cefas, la roca, y su hija es Andrómeda, cuyos nombres se insinúan en los nombres Andrés y Cefas. Ok, perfecto. Entonces, da una explicación de 3 constelaciones. Ok, entonces vamos a irnos a Stellarium. Ok, porque acá él habla de marzo 21, Aries, el inicio del año astrológico. Marzo 21. Entonces, ¿qué estamos haciendo con Stellarium? Estamos yéndonos al 21 de marzo del año 0, solo para darnos una idea de cómo se veía el cielo. Y estamos en el amanecer. Ahora vean, aquí tenemos a Cefas, que vendría a ser Pedro, Casiopea y Andrómeda. Estos están juntitos. ¿Y qué pasa? Que en un amanecer, bueno, ¿qué pasa en un amanecer? 5 de la mañana. En un amanecer, en tiempo de equinoccio, en Roma, van a ver a Cefeo o a Pedro ahí, a Casiopea y Andrómeda. Los 3 personajes de los que Santos Bonacci está hablando. Vamos a repetir esto. Así que tenemos a Simón, Pedro, y su suegra tiene fiebre. Bueno, el otro nombre de Simón es Cefas. Y notarás que Cefas en Piscis también se está fusionando con Aries, como ves. Así es como funciona. Entonces, Cefas está aquí y Cefas es otro nombre para el apóstol Pedro, ¿verdad? Y Andrés sería Andrómeda. Ok, Andrés Andrómeda. Claro, tiene sentido. Andrómeda, A-N-D, Andrómeda, Andrés. Entonces el nombre de Andrés bíblico viene de la constelación. Entonces, Cefas y Andrómeda. ¿Ok? Para que lo tengamos claro. Cefas está aquí y Cefas es otro nombre para el apóstol Pedro, ¿verdad? Y Andrés sería Andrómeda. Así que estos están en los primeros capítulos de Marcos, ¿verdad? Tratando con el sector Marzo-Aries. Así que en la mitología, Casiopea era la esposa de Cefas. Ok. Casiopea era la esposa de Cefas. Eran pareja, ¿no? Ahí está. Están juntitos los dos. Y la madre de Andrómeda. La madre de Andrómeda. Ok, entonces, ellos eran pareja y ella, Casiopea, era la mamá de Andrómeda. Porque esto lo tomaron de los griegos, de todo el revoltijo, la mezclanza o la mezcla que había en todas esas culturas del mar Mediterráneo, y nos presentan ahora en la Biblia un montón de historias que no tienen conexión, se contradicen, pero a nivel de cielo sí respetan lo que está escrito arriba, como lo hacían otras culturas, ¿no? Ok, sigamos. Esposa de Cefas y la madre de Andrómeda, con quien Perseo se había casado después de liberarla de la roca. Ok, entonces Perseo se casa con Andrómeda después de liberarla de la roca. Y vean que tiene como una cadena. Andrómeda tiene como cadenas simbolizando que estaba atada a una roca, a la que había sido encadenada por el dios del mar Poseidón. Encadenada por el mar Poseidón. Casiopea finalmente fue trasladada al cielo por sus enemigos. Ok, Casiopea fue trasladada al cielo por sus enemigos. ¿Pero por qué trasladada? ¿Qué pasa al amanecer? ¿Qué pasa con las constelaciones? Se están elevando. Entonces Casiopea se eleva, o Andrómeda se eleva, y ¿qué pasan? Desaparecen en el cielo, se desvanecen porque el sol ya salió y ya no se ven en el cielo, en ese amanecer. Pero minutos antes se ven ahí, pero van ascendiendo hacia arriba, ¿no? Valga la redundancia. A la que había sido encadenada por el dios del mar Poseidón. Casiopea finalmente fue trasladada al cielo por sus enemigos, las ninfas marinas. Pero debido a su vanidad y arrogancia fue colocada tan cerca del polo que parece estar tumbada boca abajo. ¿Qué va a pasar? Acá está el polo celeste norte, están hablando del polo celeste. Claro, estas constelaciones se ven así, cuando vos le das vuelta, ven ahí, bueno, está en el día, ¿no? Al llegar la noche, nos vamos al otro lado, al atardecer, están boca abajo. Ven, están boca abajo, ya no están boca arriba. Entonces, se le da un significado cuando están boca abajo después de darle vuelta al polo celeste norte. Pues la madre de la encadenada a la roca, mira, Casiopea, fue encadenada a la roca. Bueno, la roca es Cefas
Pedro se llama la roca, es Casiopea, por lo que la que está encadenada o casada con la roca, Pedro, es Casiopea, la mujer reclinada. El esposo de Casiopea es Cefas, la roca, y su hija es Andrómeda, cuyos nombres se insinúan en los nombres Andrés y Cefas. Todos estos tres referencias que le estamos diciendo ven en el atardecer. ¿Qué pasa? Vuelven a verse, pero en diferente posición. Ahora, esto lo estoy yo completamente deduciendo. Vean que en la posición de Roma para ver estas constelaciones, Cefas sale sin cabeza y boca abajo. No es cierto que la Iglesia Católica te cuenta que él fue crucificado también, pero boca abajo. Esto a mí me explica qué es lo que veían en el cielo. Un Cefas sin cabeza por el asunto de posición con el polo celeste norte y con la constelación debajo. Estamos hablando de signos zodiacales. Aries es en marzo, 21-3. O sea, el sol no importa que esté donde quiera que esté. O sea, puede estar en cualquier constelación, a nivel de constelación, pero a nivel de signo zodiacal, 21 de marzo. Hemos hablado de esa diferencia enorme. Entonces, Cefeo o Pedro, cabeza abajo, sin que se vea la cabeza. Si Andrómeda se está ocultando ahí, ya no es parte, y ahora nada más es Cefas y Casiopea. ¿Y qué pasa durante la noche? Dan su vuelta y vuelven a salir. Y ahora sí, a Pedro se le ve de lado, boca arriba, igual que Casiopea, y Andrómeda también, que está encadenada. Entonces, volvemos. El nombre de Cefas, que haya una constelación que se llame Cefas, que esté boca abajo, que no se le pueda ver la cabeza, que tenga a su esposa aquí, y que Andrómeda estaba pegada a las rocas, no, y que ellos den vuelta en Aries, porque el Marcos viene de marzo también. O sea, se le da Marcos el nombre al evangelio, no por decir simplemente un nombre. Viene de la palabra marzo, que viene siendo Aries el mes de marzo, ¿no? Pero bueno, con un poco de contexto y un poco de cuestionamiento, nos inclinamos a pensar que quizá Pedro fue un concepto. Hubo muchos arquetipos de Pedro, ¿no? Y que el monumento ahí debajo del Vaticano puede ser simplemente a esa alegoría y que el personaje quizá no existió porque lo tenemos en una constelación allá arriba, ¿no? Pero bueno, si llegaste al canal y viste este video y te interesan los temas que estamos tocando y no te has suscrito, de verdad, si te suscribís, nos vas a ayudar un montón. Te vamos a agradecer muchísimo por el apoyo. Si le puedes dar like, compartir el video. Una vez publicado el video, si puedes poner algún comentario en la barra de comentarios, también nos ayuda muchísimo para que el video se recomiende y se sugiera a otras personas. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.